Muy, pero muy bueno, ya buenas tardes, mediodía. Vamos a darle la bienvenida a nuestro octavo ponente, maravilloso ponente desde Argentina, el maestro Oscar Lobo. Estamos trabajando todo lo que es la evaluación de la enseñanza de la educación física en Iberoamérica. Me complace, es un honor tener al maestro Oscar Lobos aquí. Y bueno, ya estamos casi para el cierre. Voy a compartir la hoja de vida de él que me pidió algunas cosas especiales. Entonces, por favor, me informa, maestro Oscar, si ya están viendo mi pantalla ampliada. Maestro Oscar, ¿me están viendo ya mi pantalla ampliada? Sí, sí, Maestro lo Oscar. veo. Muy bien. Oscar Marcelo Lobos, profesor nacional de educación física, egresado de la INEF, entrenador nacional de atletismo, egresado del Instituto Nacional de Deportes, juez metropolitano de atletismo de la Federación de Atletismo Metropolitana, asistente a numerosos cursos de capacitación y participante en campamentos de entrenamiento de la FABAT y de la IAF, que ahorita se llama la World Athletics, profesor de educación física en escuelas especiales, primarias y secundarias, tanto privadas y estatales de la provincia de Buenos Aires, durante más de muchos años. Regálame un momentico que esto se me descuadró acá. Un momento. Ahora sí. Bien, profesor, durante más de 40 años. Miembro fundador del Círculo de Amigos de Atletismo de La Matanza, CADAM, entidad que organiza encuentros y torneos atléticos en ese distrito, entre ellos los Juegos Deportivos de Primavera, donde participarán 2.000 alumnos en pruebas combinadas en el año de 1984 y torneos tradicionales hasta 1986. Profesor de Educación Física y coordinador del área de atletismo en el nuevo colegio Bursaco desde el 85 al 87, profesor en vacaciones felices en la colonia de vacaciones de tiempo completo de la empresa Gas del Estado desde el 84 hasta el 88, coordinador de los torneos bonaerenses en la localidad de La Matanza desde el 94 al 2003 en atletismo y otros. Docente en la rama superior, profesorado de educación inicial y educación primaria desde el 93 al 99, coordinador de los torneos bonaerenses y juegos BAT en la localidad de La Saladillo desde el 2004 hasta el 2015 en el área de atletismo, vicerrector provincial de la Escuela Primaria número 1 de Saladillo durante los años 2011 al 2012, vicedirector titular de la Escuela de Educación Secundaria número 2 de Saladillo del 2012 al 2014, entrenador de atletismo en diversas instituciones, profesor de la ISFD número 16, carrera profesorado de educación física en los espacios curriculares, didáctica de las prácticas lúdicas. Finalmente, el maestro ha publicado 3 libros, uno titulado Juegos Atléticos y Competencias Alternativas por la editorial Duquesne 2016, también Touchball, propuesta pedagógica y metodológica, editorial Duquesne 2018, y finalmente lo que está ya cosido en el 2023, los deportes escolares, metodología e Team Kunaku, de la editorial de Taniel Ediciones 2023. La verdad es todo un honor, mi doctor, mi querido maestro, tenerlo aquí. Y bueno, el Ponado le da la bienvenida y el Ponado es su casa. Bueno, muchas gracias, Hilder. Bueno, en principio el honor es mío, por supuesto, estar acá compartiendo con este panel, con el que, bueno, ya por lo que veo coincidimos en muchas cosas, coincidimos en aspectos que hay que considerar de la evaluación, sobre todo la evaluación escolar. Y bueno, antes que nada, una aclaración, puede que aparezca alguna barrera idiomática porque en general Latinoamérica maneja el español y sin embargo Argentina y Uruguay hablamos de otra manera, tenemos casi un idioma propio, más allá de los usos, de los modismos, hay cuestiones de expresión, del uso de los verbos, por ejemplo, que nosotros usamos el vos en vez del tú y cambiamos la conjugación. Mientras ustedes dirían, por ejemplo, tú piensas, nosotros decimos vos pensás. Entonces puede ser que se me escape algún argentinismo por ahí, así que si hay alguna duda, por favor, me preguntan. Y otra cosa que podríamos agregar
es que justo hoy, esta mañana, acá en esta localidad hay mucho viento y los días que hay viento se complica el uso de Internet. Así que les pido disculpas, pero si se llega a cortar, enseguida me conecto de nuevo con un móvil, así que trataré de no perder mucho tiempo. Eh, para empezar, me gustaría más que nada resumir un poco lo que tenía preparado para dar, porque estamos pasados un poco de tiempo. No escucho. Recuerde compartir la pantalla, maestro. Sí, 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 enseguida. Este, decía, voy a tratar de resumir un poco lo que tenía preparado. Por un lado, porque ya, como digo, hay muchas coincidencias con otros ponentes, sobre todo con la referencia a autores, sobre evaluación. Pero bueno, más que nada, quiero centrarme en lo que son ejemplos de algunas prácticas evaluativas que justamente que quiero compartir es recursos, no sé si nuevos, pero sí variados, proponerle el uso de recursos continuamente mejorados o no, a veces no nos salen como pensábamos, a veces simplemente son experiencias que después tenemos que desechar, pero tenemos que usar recursos variados, no podemos evaluar siempre de la misma manera. Digamos que un poco la intención de esta charla es cómo llevar a la práctica todo esto que algunos autores nos refirieron y que se mencionaron acá. Entonces, pasamos. Primero, referirnos a que tenemos distintos ámbitos de participación, los profesores de educación física, en lo que es evaluación. Eh, Por ejemplo, podemos trabajar desde organismos gubernamentales, por ejemplo, en lo que es una estadística poblacional, que simplemente pasaría por datos estadísticos. Podemos participar con los agentes de salud, propiciando, informando y acompañando los planes que haya para la mejora de la salud. Podemos trabajar en el deporte formativo, con lo que es la detección de talentos. Podemos trabajar en el alto rendimiento, pero ya con una especialización en cada deporte. Y lo que más me interesa por ahí hablar en esta charla es la evaluación del sistema escolar. Fundamentalmente porque los alumnos, las familias y hasta los equipos directivos muchas veces están más preocupados por lo que es la promoción, la acreditación de una materia y el poder acceder al año siguiente o finalizar una carrera. Y eso hace que cuando llega el momento de evaluar nos miren de otra manera. Somos los profes divertidos, los profes compañeros, amigos de los alumnos, hasta que llega el momento de evaluar. Entonces, bueno, algunas de las preguntas que ya nos hacen otros autores es ¿para qué evaluamos? Como bien dijeron acá, una evaluación diagnóstica es fundamental. Siempre que tomamos un grupo nuevo, una actividad nueva, tenemos que tener un diagnóstico, saber de dónde partimos, a dónde apuntamos, después va a salir en base a esa evaluación diagnóstica. Muy importante, otra que a veces se saltea es la evaluación de proceso. Continuamente tenemos que estar evaluando no a los alumnos, sino evaluar el proceso, cómo vamos en cuanto a los objetivos que nos proponemos a corto, mediano y largo plazo, este, cómo los alumnos están recibiendo, si están aceptando esa modalidad de enseñanza o las distintas formas de presentar las actividades. Las evaluaciones finales, por supuesto, van a estar siempre presentes, las tenemos más en cuenta. Y, como decía, la evaluación para promocionar la materia es la que a ellos les preocupa. Había citado algunos, rescatado algunos autores, pero me prefiero, como les decía, para agilizar un poco, para adelantar, más vale concentrarme en algunos llamados de atención que nos hacen estos autores. Por ejemplo, Blasquez Sánchez, que ahí lo tenía preparado, nos dice que muchas veces, primero pregunta si es necesario evaluar. ¿Eh? Importante, planteárnoslo. Ahora vamos a analizar eso. Después
habla de que muchos docentes todavía prefieren hacer una valoración subjetiva de sus alumnos, lo que él llama más que nada intuitivo, dice, pero que no es descartable, es para tener en cuenta también. Y dice que la evaluación tiene que tener una correlación con lo que es el proceso de enseñanza, si no, no tiene ningún sentido. Y me parece perfecto. López Pastor habla de que la educación, la evaluación educativa no debería ser una dicotomía entre la sumativa y la formativa. Son complementos, son diferentes aspectos, diferentes formas de mirar la evaluación y diferentes instrumentos que podemos aplicar en un momento o en otro. Así que todo se complementa. En la educación física es así. Eh, por otro lado, y acá sí quiero concentrarme un poco, eh, eh, a abarcar un poco más. Hillman ya, cuando empezaban estas corrientes evaluativas, las modalidades de evaluar a toda la población o a la mayor población posible en la parte de educación física, allá por 1960, nos decía que tengamos cuidado porque tenemos que considerar siempre lo que es la evaluación, la evolución biológica de cada alumno, el desarrollo hormonal. Los alumnos tienen a veces en las mismas edades diferencias de la edad biológica significativas. Si nosotros consideramos chicos nacidos ya de por sí un 1 de enero y otro un 31 de diciembre del mismo año, ya de por sí hay un año de diferencia cronológico. Pero además, si consideramos las etapas de desarrollo, del desarrollo hormonal, hay chicos que se desarrollan mucho tiempo antes y hay otros que se desarrollan mucho tiempo después. Llega a haber 3 años de diferencia en algunos que estén en la misma edad. Y cuando consideramos que en la escuela o a veces en los clubes, en distintos deportes, se juntan dos edades, se juntan 2 años cronológicos, entonces las diferencias físicas, de rendimiento, coordinativas, son muy diferentes, inclusive las intelectuales. Son cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué y para qué evaluamos? Vuelvo acá. Eh, Importante que la evaluación nos sirva para poder seguir avanzando en el proceso, que la evaluación nos sirva para decir qué es lo que podemos ponernos como objetivos. Eh, Parto de acá. Por ahí, en mi época de transcurso por el profesorado de educación física, la República Argentina, la Dirección Nacional de Educación Física, lanzó el Plan Nacional de Evaluación de la Aptitud Física para el nivel medio. Esto se implementó para las escuelas secundarias a partir de 1981. El propósito era llegar a 1985, pero por cuestiones políticas, esto abarcó hasta 1983. Pero lo bueno que, como les decía, en el transcurso de mi carrera en la educación física en el profesorado, fue cuando se hizo la prueba piloto, cuando los profesores hacían la capacitación en el mismo profesorado y nosotros éramos los conejillos de India, digamos. Los primeros muestreos se hicieron con nosotros y los profesores venían para sistematizar las pruebas que se iban a hacer y nos las tomaban a nosotros. Así que era una movida importante y coincide, acá está el mismo documento, refiere que en el año 1943 había un intento anterior de tomar pruebas de eficiencia física, pero que no se habían elaborado las conclusiones, fundamentalmente porque en esa época eran muy pocas las escuelas que tenían educación física y eran muy pocos los alumnos que podían acceder a una educación física, a una escuela secundaria. Cuestiones económicas, cuestiones de distancia, porque las escuelas estaban solamente en las grandes ciudades. Para los estudiantes del interior, muchas veces la opción no era poder acceder a la escuela secundaria.
Entonces el muestreo fue muy reducido. En esta muestra de 1981, la muestra fue mucho más grande, ya comenzaban a aparecer muchas, a partir de 1970, escuelas provinciales con mayor cantidad y con mayor número de alumnos, mayor matrícula. Entonces el muestreo se hizo más interesante. El problema de esto es que, por supuesto, se tomó con pruebas estandarizadas. Si bien querían hacer un plan con pruebas más abarcativas para la Argentina, más específicas, no se podía. Teníamos que usar pruebas estandarizadas que ya se estaban usando en otros países, en Estados Unidos y también en Europa. Así que se tomaron las pruebas más comunes, que son las que vamos a ver ahora, ¿eh? La fuerza de abdominales, la flexión de tronco, la fuerza de brazos, el salto en distancia sin carrera, el saltar y alcanzar y la carrera de 40 metros. Básicamente, estos serán los ejercicios. Eh, en mi caso, yo llegué a la escuela secundaria a trabajar recién en 1986. Egresé en 1980, pero recién en 1986 pude acceder a unas pocas horas en escuela secundaria. Entonces me encontré con que ya los profesores habían pasado por todo este proceso y habían recibido la devolución de las tablas que arrojaban los resultados de todo ese proceso de 3 años. El problema fue, yo me encontraba ahora del otro lado y mis colegas por ahí estaban haciendo un mal uso de esas tablas. ¿Qué pasó? Las tablas simplemente servían para que cada uno comparara los resultados de sus alumnos, de sus escuelas, con los resultados del resto de la población de cada distrito, cada provincia y del país. Sin embargo, lo que hicieron los profesores fue tomar una media de esas tablas y exigir a sus alumnos que pudieran rendir por encima de esa media. Por supuesto que no podemos evaluar de la misma manera a chicos de distinta contextura física, no podemos evaluar de la misma manera a los chicos que hacen deporte que a los que son sedentarios, eh, no podemos evaluar de la misma manera, les decía, cuando hay diferencias biológicas. Eso es una diferencia muy importante. Y como me pasó a mí, que yo era el profe nuevo en la escuela, me dieron los primeros años. Tenía 3 grupos de primer año, o sea, 3 horas, digamos, eh, donde se juntaban alumnos que venían, además de ser de distintas divisiones en la misma escuela, venían de distintas escuelas primarias, de distintas experiencias motrices. Teníamos chicos que venían de los clubes, tenían chicos que no tenían acceso a clubes, sociedades de fomento o los centros de educación física. Había algunos que todavía en esa época no habían tenido educación física en la escuela primaria. Entonces, con más razón, se me complicaba esa evaluación. Entonces hablé con los profesores, planteé una modalidad nueva y lo que hice fue seleccionar algunas de las pruebas, no las 10 pruebas, y tomarlas a modo de diagnóstico, o sea, a principio de año. Eh, Otra de las cosas que me preocupaba antes de pasar a cómo usé las tablas, porque como decíamos, tiene que ser parte del proceso educativo, una de las cosas que me preocupaba es que yo veía que mis colegas tomaban una clase para cada una de las evaluaciones con cada grupo. O sea que se les iban 10 clases en tomar todas las pruebas porque evaluaban a los alumnos uno por uno. Y acá en la Argentina, por lo menos el mes de marzo y abril, son los meses de más estabilidad climática, son los de la mejora de salud de la población, donde hay pocas enfermedades. Entonces, estábamos desperdiciando clases realmente. Esos alumnos estaban perdiendo 10 clases o más, porque a veces el chico había faltado a una clase y tenía que volver a evaluarse en la siguiente.
Y entonces se perdían las mejores clases del año, porque después ya empezaba la época de frío, porque después ya se complicaba si la escuela no tenía un gimnasio. Entonces, lo que hice fue, primero, adoptar un sistema de evaluación que me permitiera agilizar. Entonces, por ejemplo, yo para la prueba de abdominales las tomaba en parejas, había un compañero que podía sostenerle los pies y ese mismo compañero contaba la cantidad de abdominales. La prueba era en 40 segundos. Entonces yo manejaba el cronómetro, ellos cada uno le controlaba a su compañero y después cambiaban la función, pero ¿cómo hacía yo para asegurarme que no me habían mentido? Que no querían ayudar a su compañero y contar abdominales de más. Muy fácil. Lo que yo hacía era, les explicaba bien la prueba y les decía que yo iba a controlar a uno solo de los 15, 18 ejecutantes y ellos me iban a decir cada uno lo que había contado a su compañero. Recién cuando todos me hubieran dicho cuánto había contado, yo les decía, bueno, yo le conté a fulano y coincidimos con la cuenta. Si no coincidíamos con la cuenta y yo había contado más o menos, supongamos, 2 abdominales de más, les aumentaba a todos 2 abdominales. Si había contado de menos, les reducía a todo el grupo 2 abdominales. Entonces ellos tenían la necesidad de hacer las cosas bien. Se veían obligados a controlar bien, a contar bien y a no mentir. Las pruebas que elegí fueron abdominales, fuerza de brazos en suspensión, que estaba en el plan nuestro. Acá está fuerza de brazos tipo lagartija, saltar y alcanzar y el salto en largo en longitud. Y como me preocupaba tomar alguna prueba más de coordinación, yo siempre insistí en eso ya cuando estaba en primaria, trabajé también en especial mucho, me preocupaba tomar pruebas de coordinación, aunque resulta difícil medirlas. No es fácil medir pruebas de coordinación, ya no es fácil encontrarlas. Entonces aparecía una prueba en este plan que la adoptamos con los chicos, que era esta, el de desplazarse, desplazamientos de una línea a otra había 10 metros. Acá en el ejemplo este que yo encontré habla de esponjas, nosotros hacíamos taquitos de madera. Tenían que arrancar desde una de las líneas, correr a la otra, tomar un taquito de madera, llevarlo a la primera línea, dejar ese taquito y tomar otro, llevar ese segundo taquito, tomar el tercero y llevarlo nuevamente a la primera línea. Se hacía por tiempo y los chicos corrían de frente, girando en cada lugar para tomar la tablita y dejarla. Eh, entonces agregué otra prueba que consistía en 5 metros nada más de distancia entre una línea y la otra, y donde el desplazamiento se tenía que hacer con desplazamiento lateral. El sistema era el mismo, eran 3 tablitas, había que llevarlas a un lado y al otro, y entonces yo había conseguido administrar 3 pruebas perdón, 2 pruebas de coordinación. ¿Qué pasó con todo esto? Dijimos también que esto tiene que pasar a ser parte del sistema educativo. Entonces, lo que se hizo con estas tablas era, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de abdominales, si los alumnos habían hecho a principio de año menos de 10 abdominales, usaban esta tabla a fin de año. Si hacían de 16 a 20, esta otra. Entonces, esa evaluación inicial era sin nota, era solo estadística. Y cuando iba avanzando el año, trabajábamos la forma de mejorar cada una de esas cualidades físicas para llegar a la evaluación final. Entonces, por ejemplo, para llegar a un 10, los que habían hecho de menos de 10 abdominales tenían que triplicar esa cantidad. Los que habían hecho, por supuesto, más de 35, que era mucho, no le podíamos exigir mucho más, simplemente con 38 tenían el 7, que era la nota de aprobación, y con más de 41 ya alcanzaban un 10. Hubo otros métodos acá, quiero aprovechar, ya que me queda poco tiempo,
Otro método, por ejemplo, que usamos para la medición de la resistencia aeróbica. No medíamos cantidad, como en el test de Cooper, cantidad de metros recorridos, sino que simplemente cada alumno tenía que trotar en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre una cantidad de minutos creciente. Entonces, ¿cómo se hacía la evaluación? Teníamos un campo de deporte que era municipal y teníamos un recorrido de 700 metros que era césped, arbolado, con sombra y donde veíamos todo el tiempo a los alumnos. Entonces, no importaba la cantidad de metros recorridos. Todos arrancaban con 10 puntos. Cada vez que se detenían, una detención normal, que era la que considerábamos 10 pasos o hasta 10 segundos, esos alumnos perdían un punto. O sea que un alumno que en el tiempo correspondiente a su año, vuelvo a la tabla anterior acá, por ejemplo, si eran varones de segundo ciclo, en el primer trimestre tenían que trotar 10 minutos, deteniéndose hasta 3 veces conseguían aprobar esa evaluación. En el segundo trimestre tenían que hacerlo en 15 minutos y en el tercero tenían que cumplir 20, siempre con la posibilidad de 3 detenciones. Y por supuesto, cuando se podía, combinábamos los grupos, trabajaban juntos, varones y mujeres, cuando tenían en esa época separados. Los profes varones teníamos a los varones, las profes mujeres a las chicas, y entonces, cuando se podía, trabajaban juntos, por más que tuvieran distinta cantidad de minutos que cumplir, pero lo hacían a la vez y se daba un clima más compartido, más de alegría, más distendido. Así que, bueno, estos son algunos ejemplos nada más, no nos podemos extender más. Después hay otros contenidos propios de la educación física que me hubiera gustado extenderme más, pero no me da el tiempo. He evaluado, por ejemplo, la entrada en calor, después de enseñar muchas formas de entrada en calor, que los alumnos eligieran una y la hicieran, no es que la explicaran. Evaluación en juegos y deportes, directamente evaluar el juego, ver qué habilidades, qué destrezas y qué coordinación grupal ponían en juego, o simplemente presentar drills. Y una de las cosas que me gustó fue incluir el arbitraje como calificación. Comencé haciéndolo con los alumnos SAF. En Argentina les llamamos SAF por las siglas sin actividad física. Comencé poniéndolos como árbitros y al final terminé extendiéndolo a todos los alumnos, tomarles arbitraje, e inclusive esto les da otra mirada muy importante y hasta en algunos casos les he dado la función de directores técnicos del equipo, que un alumno dirigiera a un equipo, otro a otro, que trataran de mejorar, que pidieran tiempo muerto para poder elaborar alguna táctica, alguna estrategia. Así que vemos que hay muchas formas además de los contenidos teóricos que los podemos tomar de manera oral, escrita o también de manera práctica. Bueno, llego corriendo un poco al final de esto, pero también tengo modalidades como para evaluar en el nivel terciario. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos que la materia se consta de 4 partes cuando es una materia deportiva. Una parte es el conocimiento del reglamento, otra parte es la parte técnica de ese deporte, otra la táctica, pero lo que más me importa es la metodología de enseñanza. Entonces, los pongo ante la observación de situaciones, el relacionar información teórica con situaciones reales o imaginarias, que elaboren ellos propuestas metodológicas nuevas, diferentes a las que hayamos hecho en clase, o resolver situaciones, problemas que en el futuro le van a aparecer cuando tengan a sus alumnos. Entonces, esto es un poco... Maestro, queda un minuto. sí, voy cerrando acá. Me quedo con esto y bueno, estoy a disposición para el debate final o para cualquier pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias y bueno, voy cerrando acá. Bueno, fuerte ese aplauso para mi querido maestro Oscar Lobo desde Argentina. Excelente maestro.